Vox presenta en Bruselas una propuesta de modificación de la norma sobre tuberculosis bovina. Pide a la Comisión que desarrolle una prueba que permita detectar la infección en los animales vivos, lo que evitaría, dice, el sacrificio innecesario de animales. La flexibilización de la normativa en Castilla y León, luego paralizada por la justicia, centraba el pleno de esta semana. Sanidad reforzará las zonas de la comunidad con más afluencia de visitantes para garantizar la prestación. Por Ávila y Soria ya reclamaban que se cambie la norma que establece la apertura de los consultorios locales con 50 habitantes de hecho. Todos los grupos respaldan que la Consejería de Educación reduzca la carga de burocracia que está suponiendo la implantación de la nueva Ley de Educación. El Partido Socialista votaba a favor, culpando a la Junta de una mayor carga de papeles en la comunidad. Del Parlamento se han despedido esta semana los procuradores Jesús Julio Carnero y David Fernández del Partido Popular, antes de tomar posesión este sábado de sus actas de concejal en los ayuntamientos de Valladolid y León. Las elecciones generales podrían suponer nuevas bajas. Les contaremos además quién es la nueva procuradora por Segovia en sustitución de José Luis Sanz Merino, que ahora ocupa la delegación territorial de la Junta en Segovia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestras Cortes. La tuberculosis bovina volvía a centrar el debate político esta semana. El presidente de la Junta mostraba su respaldo a los veterinarios, aseguraba que la flexibilización de la norma nunca puso en riesgo la salud pública y garantizaba que se cumplirá la normativa comunitaria. En Bruselas, este jueves, Vox presentaba una propuesta para que se modifique. Todas las preguntas al presidente. ¿Le preocupa, aunque sea un poco, la salud de las personas de Castilla y León? ¿Qué valoración hace, señor Mañueco, sobre la polémica de la tuberculosis bovina? Y al consejero de Agricultura. ¿Cómo valora el vicepresidente de la Junta de Castilla y León su papel en la crisis ganadera? Centradas en un asunto. ¿Considera adecuada la actuación de la Junta en la crisis de la tuberculosis bovina? La Junta defendía su actuación. Castilla y León somos la primera comunidad autónoma en cabaña bovina y somos la sexta en incidencia. Algo se habrá hecho bien hasta este momento. Y aseguraba que no se ha puesto nada en riesgo. Alarmismo, mentiras y electoralismo. Que era extremadamente peligroso, ya que podría facilitar una mayor propagación de la enfermedad. ¿Quién alarma? ¿Yo o usted o su gobierno, señor Mañueco? Usted es el peligroso, usted es el que ataca a los ganaderos, usted es el que pone en peligro los productos de Castilla y León, señor Mañueco. Repita conmigo, la carne y la leche de Castilla y León son excelentes. Claro que la carne y la leche de Castilla y León son excelentes. Lo que tenemos es un gobierno que les machaca a los ganaderos. Atacan a la carne, a la remolacha, al azúcar, recientemente a las fresas. El que les prometió falsamente en el año 2019 que iba a acabar con los controles a la tuberculosis, que les prometió cosas que sabía que no podía cumplir y que iban en contra de las normas estatales y europeas. Críticas por la flexibilización de la normativa y la falta de respaldo a los veterinarios. Irresponsable, vejatorio, ilegal o injusto. Elija a su gusto, señor Mañueco. El corolario de su gobierno es que son ustedes un auténtico peligro público, señor Mañueco. Ni usted ni el vicepresidente han salido a defender a los veterinarios, que son quienes de verdad han estado luchando contra la tuberculosis en esta comunidad. Respaldo al cumplimiento de los empleados públicos. Deploramos y rechazamos la violencia, venga de donde venga, señor Fernández. Vox ya ha presentado en Bruselas una propuesta que rebaje los máximos de la normativa europea y defiende la norma paralizada. En el momento en el que se dicte sentencia, antes no, se verá quién tiene razón, si la resolución es conforme a derecho o no, en todo o en parte. La Consejería no duda de la legalidad de la resolución de 10 de mayo de 2023, cuestión sobre, como ya he dicho anteriormente, se va a pronunciar exclusivamente el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. El problema de la ganadería en esta comunidad no se puede encarar con la flexibilización de las medidas. Claro que los ganaderos tienen razón en exigir otro tipo de políticas. Quizás sería más importante y mejor ayuda a compensar, por ejemplo, el menor valor de la carne de esos animales que encima después tendrán un valor de mercado normal. Evitar esa práctica abusiva, defenderles para que no se especule con los intermediarios, ayudarles con las indemnizaciones, invertir en investigación que mejore los controles de forma técnica para evitar sacrificios innecesarios o en época de sequía, señor Mañueco, ayudar a mantener la viabilidad de sus explotaciones
obligadas a cebar a ganado sin posibilidades económicas ni técnicas. La Consejería de Agricultura insiste en que ya ha tomado otras medidas, como la próxima declaración de emergencia cinegética para ampliar la caza en los cotos cercanos a las explotaciones de extensivo, muladares para llevar los restos de caza o la inversión en más cebaderos para limitar el movimiento y evitar el contacto. A las puertas de las vacaciones para muchos profesionales de la sanidad, los grupos de la oposición mostraban su preocupación por cómo se va a prestar la atención en las zonas rurales. El consejero de Sanidad reconocía las dificultades, pero garantizaba que que habrá refuerzos en las zonas donde aumente la población. Por Ávila y Soria ya reclamaban al consejero de Sanidad cambios en la planificación de la atención primaria en el medio rural ante la inminente llegada de turistas. En muchos municipios en julio y agosto se llega a triplicar o más la población, por lo que si ya tenemos problemas en invierno, en verano se triplica el problema. No poder reducir la apertura de consultorios a las tarjetas sanitarias de los residentes en esas poblaciones. Hay que ir más allá. En la actualidad, los consultorios locales permanecen abiertos en los municipios con al menos 50 habitantes, de hecho. Ha cambiado la estructura poblacional de la provincia y ustedes, para mantener los consultorios abiertos, siguen aplicando criterios poblacionales de hace 31 años. Un cambio que también acaba de demandar a la Consejería de Sanidad el procurador del Común. La población flotante es difícil de cuantificar, ya que ni se empadronan ni están dispuestos a cambiar su tarjeta sanitaria. Además, el tiempo que permanecen en su residencia estival es muy variable. Por lo tanto, ¿cómo contemplamos la población flotante en la modificación, señoría? Vázquez recuerda la falta de profesionales que hay en toda España, pero garantiza la atención. Aun contando con esa escasez de profesionales, reforzaremos, y así lo hacemos todos los años, aquellas zonas básicas y dispositivos asistenciales con mayor actividad. También el 23 de julio. Fecha en la que el presidente Sánchez, con su irresponsabilidad habitual, ha convocado elecciones, sabiendo que todos los servicios de salud estamos bajo mínimos por las vacaciones y, además, debemos garantizar el derecho al voto de los profesionales que ese día trabajan, que son muchos. En el debate hubo propuestas para lograr más profesionales. Que pasan por fidelizar a los profesionales, por retener a los que hacen su residencia en Castilla y León y por atraer a profesionales formados fuera. Hemos fidelizado este año 263 médicos que finalizaron su residencia. 50 provenían de fuera de nuestra comunidad y se han incorporado 45 a atención primaria y 17 a urgencias hospitalarias. El Gobierno regional defiende que ha hecho todo lo que podía convocando el 100% de las plazas y que ya se contacta con quienes vayan a terminar el grado de enfermería para ofrecerles su contratación. No sin reproches, todos los grupos respaldaron una propuesta del Partido Popular para mejorar la atención bucodental a las personas con TEA y otras discapacidades psíquicas. La Consejería de Sanidad tendrá que establecer un protocolo común para todas las áreas de salud que garantice la atención, incluyendo la sedación bajo criterio facultativo, y una mejora de las condiciones de espera, tanto en las consultas como en urgencias. La oposición dice que ya había un protocolo de 2013 y no entendía la proposición. Para la población infantil con discapacidad, además de las que ya se venían prestando incluso por las de encima del plan del Gobierno, se aplicarán ya desde el nacimiento. La solución era una anestesia general cuando solamente había 3 niños que podían dar lugar a la apertura de un quirófano. Todo esto lo único que ha derivado es en la posibilidad de que las familias tengan que acudir a la asistencia privada. Que se debe dotar todo esto de un presupuesto, de una adecuada formación y el personal necesario, claro, porque si no adelantamos nada. Lo que ustedes proponen hoy es un protocolo que ya está en vigor desde 2013, es surrealista, es de aurora boreal, lo vamos a votar, claro, no vaya a ser que por votar en contra encima lo desmantele. ¿Pero qué broma es esta? 1 de julio de 2013. Personas con discapacidad, espectro autista, sedación, anestesia, áreas, prestaciones. Esta misma iniciativa ustedes votaron en contra el 26 de abril. Aprobada por unanimidad también la otra propuesta que el Partido Popular traía a pleno para que se reduzca el papeleo que los centros educativos tienen que hacer con la nueva ley de educación. Los docentes aseguran que los nuevos requisitos les están restando tiempo para preparar las clases.
Por unanimidad, todos los grupos piden a la Junta que simplifique los documentos que tienen que hacer los centros educativos para cumplir con la nueva Ley de Educación. Los docentes están cansados, están hastiados, los equipos directivos agotados y los alumnos desconcertados. Esta es la realidad de una ley que ha pasado de dar el protagonismo a los centros, a la autonomía y a la profesionalidad del profesor, a convertirse en la práctica en un modelo técnico burocrático. Estas tareas producen desmotivación, producen malestar y en vez de ser un apoyo a nuestras labores docentes, ya va en perjuicio del trabajo académico y formativo de la atención educativa a los alumnos. El PSOE reconoce el incremento de trabajo, pero culpa a la comunidad de esa carga. Es que la carga burocrática que tiene necesariamente la aprobación de una nueva ley, la adaptación de los planes de estudio, de las gestiones de los centros, ha sido más excesiva en Castilla y León que en otras comunidades autónomas. Es algo objetivo. Y el hecho de que necesariamente no era así es esta PNL. Ciudadanos preguntaba al Partido Popular qué hará con la ley si gobierna. Si ustedes van a derogar o no, háblenlo. Y como estábamos en estas fechas, conviene que lo sepamos, porque quizás ya tienen en proyecto una nueva ley. Lo que no respondía la procuradora popular, y Soria ya cuestionaba la falta de consenso de los grandes partidos en un asunto tan determinante. Dejemos los debates partidistas en esta materia y trabajemos todos juntos por una mejora de la educación. Nos irá a todos mucho mejor. Según una encuesta del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza, el 85% de los docentes señala que la carga burocrática afecta negativamente a su labor de enseñanza y les resta tiempo para preparar las clases. En la sesión de control, el Partido Socialista cuestionaba la gestión de los servicios sociales de la Junta, asegura que ha dejado de invertir 85 millones de euros en la renta garantizada de ciudadanía tras la implantación del ingreso mínimo vital. La consejera de Familia defendía el aumento global del presupuesto y las ayudas de emergencia puestas en marcha para paliar la actual situación de subida de la inflación. El ingreso mínimo vital multiplica por 10 el número de hogares que reciben la renta garantizada de ciudadanía. Si comparamos los beneficiarios del ingreso mínimo vital en este momento con los que tenía la renta garantizada de ciudadanía en 2019, se está triplicando su alcance, lo que significa que se está llegando a personas que no estaban incluidas en la renta garantizada de ciudadanía. De las 87.671 solicitudes que ha habido en Castilla y León desde el año 2020, se han concedido un 33%. Se han concedido 28.789. Ahora dice el ministro Escrivá que para incentivar a que se concedan más, por cada expediente resuelto va a pagar a los funcionarios 10 euros para que se conceda más ingreso mínimo vital. Si es una prestación tan necesaria, a lo mejor había que haberlo incentivado también un poquito antes. La propuesta ya se había debatido hace unas semanas en comisión y ahora el Partido Socialista la traía de nuevo, pero en esta ocasión a pleno. La oposición respaldaba que se siga incrementando el salario mínimo interprofesional. Enfrente, los partidos del Gobierno de coalición más partidarios de rebajar las cotizaciones sociales. Que el salario mínimo interprofesional siga aumentando. Igual algún día son ustedes o sus hijos los que tengan que depender del salario mínimo interprofesional. Con estas palabras, el Partido Socialista pedía al resto del hemiciclo que votaran sí a su petición. Sin duda, Vox está a favor de subir el salario mínimo interprofesional, siempre y cuando su coste no se cargue sobre los hombros de los empresarios. Es la respuesta de Vox a una propuesta que calificaban como electoralista, entre otras cosas porque que se suba el salario depende del gobierno, del próximo. Porque saben que la va a tener que cumplir un gobierno de otro signo. El mayor gasto ideológico que tiene esta comunidad autónoma, el de su vicepresidente. El PP, por su parte, no está en contra de la subida del salario mínimo. Pero sí aclaraba de cómo se está haciendo. Y nosotros defendemos, sin lugar a duda, como está diciendo nuestro presidente, el presidente Feijóo, un pacto de rentas. Ustedes solo defienden a las élites, señora Cofreces, a los ricos, a los que más tienen. En su propuesta, los socialistas pedían que esa subida llegara al 60% del salario medio de nuestro país, algo que insistía el PP. Está conseguido para 2023. Podemos, mientras tanto, sacaba pecho sobre su papel en el gobierno de coalición. Se gobierna para la mayoría social, cosa que ustedes no hacen. Y enfrentaba esta gestión a la de la Junta. Ustedes únicamente
únicamente pueden ofrecer como bagaje reírse de las trabajadoras y trabajadores, especialmente de los jóvenes, a los que llaman vagos. La subida del SMI no ha traído la catástrofe anunciada. Toda la oposición votaba a favor de la propuesta socialista, también Soria Ya, aunque con matices. El poder adquisitivo real es algo muy distinto del salario y ustedes lo confunden. De esta forma, afeaban que el gobierno, al margen de la subida del salario mínimo, no haya tomado otras medidas. El consejero de Industria mantiene sus críticas a los sindicatos. Esta semana volvía a cargar contra UGT y Comisiones Obreras en respuesta a una pregunta del Partido Socialista. Comisiones Obreras le denunciaba la semana pasada por injurias y calumnias. Señoría, es obvio que la incapacidad de los sindicatos de generar ingresos debido a su bajísima afiliación sindical les ha llevado a buscar otras vías de financiación, entre ellas las subvenciones públicas como destinatarios privilegiados para financiar sus organizaciones y gestionar carísimas e ineficaces políticas. Por eso, por todo eso, nosotros hemos venido a limpiar la ciénaga. Si hoy usted está en esa tribuna, también es gracias a la lucha de los sindicatos de clase. Pida perdón a los sindicatos, a sus afiliados, a los trabajadores y márchese para casa, que es lo que tiene que hacer. Con 499 votos a favor y 28 en contra, este miércoles el Parlamento Europeo aprobaba la primera ley de inteligencia artificial del mundo. Establece que estará prohibida la identificación biométrica a distancia, los sistemas que pudieran explotar a personas vulnerables o para el control de las emociones. No se podrá utilizar, por ejemplo, en una entrevista de trabajo. Ahora los países deben fijar los detalles y la norma podría estar en vigor en 2026. Coincidiendo con ese debate, el Partido Socialista reclamaba en las Cortes una estrategia para Castilla y León. Galicia, Andalucía o Baleares ya cuentan con una estrategia propia de inteligencia artificial y el Partido Socialista reclamaba una también para Castilla y León, donde remarcaba que solo el 7,4% de las empresas con 10 o más trabajadores tienen inteligencia artificial. Brecha que no nos podemos permitir si queremos competir con las comunidades autónomas vecinas en la retención del talento, evitando la emigración de nuestros jóvenes o en la atracción de inversiones productivas y empresas emprendedoras en el sector digital. Una estrategia, un inventario de las capacidades de la comunidad, un observatorio y una plataforma inteligente para gestionar riesgos como los incendios o los fenómenos atmosféricos extremos. La cuarta revolución industrial ya está aquí y la inteligencia artificial es la tecnología emergente clave que lidera y activa la transformación digital. Ciudadanos pedía además un plan para la sanidad. El Machine Learning, el Big Data en el diagnóstico nos van a permitir reducir pruebas innecesarias a nuestros pacientes. Nos pueden permitir anticipar diagnósticos, evitar reacciones adversas, evitar complicaciones innecesarias. Todos los grupos de la oposición respaldaban la propuesta socialista. Desde luego hay que asegurar y exigir un modelo de inteligencia artificial ética, fiable y transparente, orientada al bienestar de la sociedad leonesa y castellana. Pero no el Partido Popular, que asegura que la Junta ya trabaja en distintos ámbitos para el desarrollo de las competencias digitales. Ya existe una necesaria coordinación entre las distintas consejerías y se está desarrollando una colaboración también con otras administraciones y entidades a nivel regional y nacional. Ni tampoco Vox, que rechaza que se incurra en más gasto. Crear un observatorio, 17 observatorios y observatorios para todo. Más entes, más personal, más gasto, pero todo esto en su línea. Lo que necesitamos, señorías, es una estrategia a nivel nacional, saber hacia dónde vamos en este terreno y todas las regiones a una, con una estrategia común. El PSOE cuestionaba la poca ambición del gobierno regional. 2 de cada 3 graduados en la Universidad de Valladolid se marchan a trabajar fuera. Este es el esfuerzo que hacen ustedes por el desarrollo de la inteligencia artificial, por nuestra comunidad y por nuestros jóvenes. Que dice solo sigue impulsando la fuga de talento. La Unión del Pueblo Leonés reclamaba a la Junta que exija al Gobierno central el sellado completo de las filtraciones de agua que desde 2009 se producen en el túnel de Pajares. Los leonesistas acusaban a la Junta de parálisis. El consejero de Medio Ambiente negaba la mayor y aseguraba que llevan años reclamando al Ejecutivo.
Les recuerdo que la Junta de Castilla y León tiene la obligación de defender y ser garante de todos los pueblos y ciudadanos de la comunidad leonesa y castellana y de la provincia de León y, por ende, de la montaña central, y no permitir el atentado medioambiental que están convirtiendo praderías y terrenos que son de regadío en terrenos de secano. Exigiremos al Gobierno de España, primero, el sellado de todas las fracturas y fugas de agua que lleven el agua a la cuenca del Cantábrico. Y, desde luego, si no es posible y si es factible técnicamente, el bombeo del agua necesaria para revertir el agua de la cuenca del Duero, de la subcuenca del Bernesga, a la provincia de León. Y, desde luego, no renunciamos a exigir a Adif proponer y financiar un proyecto de restauración de la zona. Al pleno asistían miembros de la plataforma contra la mina a cielo abierto en el nordeste de Segovia. La empresa Explotación de Rocas Industriales y Minerales, domiciliada en La Coruña, ha solicitado a la Junta de Castilla y León una autorización para abrir esta gran mina a cielo abierto, con una superficie de 2.700 hectáreas, a la que los vecinos se oponen. La falta de rigor técnico y jurídico que debería de haber convertido a este aberrante proyecto en inadmisible por parte de la Junta es un hecho. Señor consejero, imagínese, más de 2.300 hectáreas roturadas de entre 2 a 12 metros de profundidad. Van a afectar al ciclo del agua, destruirán la flora, la fauna será terriblemente agredida y se llevará su riqueza. ¿Qué les hace a ustedes pensar que los empleados públicos de esta comunidad autónoma van a cometer las tropelías que usted ha manifestado? ¿Qué les hace a usted pensar que los empleados públicos en su trabajo se van a saltar la ley, no van a tener en cuenta los procedimientos y no van a tener en cuenta toda la normativa que es aplicable? En materia de patrimonio, todos los grupos respaldaban que la Consejería de Cultura valore la candidatura del yacimiento de Numancia como Patrimonio Mundial de la UNESCO y que realice un estudio para ver la viabilidad de celebrar una exposición temporal en la ermita de San Baudelio de Berlanga, en Soria, con las pinturas del templo que ahora se encuentran en los museos de Cincinnati, el Metropolitano de Nueva York, el de Indianápolis o el Museo de Bellas Artes de Boston. Son nuestra identidad, el patrimonio es nuestra esencia. Se ha hecho varias veces, se puede hacer, solo hay que proponérselo. Ahí les lanzo el guante. Vamos a proponer una enmienda que matiza la redacción propuesta, suprimiendo la perentoriedad de los plazos planteados con la esperanza de que pueda ser apoyada. No habrá debate del estado de la comunidad en el último pleno antes de las vacaciones. El presidente de la Junta solicitaba esta semana que se posponga a septiembre, dado el actual contexto electoral. Será la primera vez desde que se fijó como obligatorio que no se celebra en la fecha prevista. Y esto nos va a permitir ese doble objetivo, que tengamos un debate sosegado y centrado en los problemas de Castilla y León, en los retos de Castilla y León, en los desafíos de nuestra comunidad autónoma, en las oportunidades que tenemos y en cómo abordarlas, y también que dediquemos el tiempo suficiente para esas propuestas de resolución, para intentar llegar a acuerdos y que esos acuerdos sean útiles para la comunidad y que iniciemos, por tanto, ese periodo y ese tiempo con la voluntad, todos los grupos, de trabajar juntos, de hacer propuestas lo más constructivas posibles, y el Gobierno irá a ese debate con esa finalidad para que sea de interés para la comunidad autónoma. Las elecciones generales podrían provocar bajas en el Parlamento regional, como ya las han provocado las elecciones municipales. Esta semana renunciaban a sus actas como procuradores Jesús Julio Carnero y David Fernández, del Partido Popular, para asumir sus nuevos cargos en los ayuntamientos de Valladolid y León. Sí, juro. Además, esta semana tomaba posesión de su cargo Elena Rincón, en sustitución de José Luis Sanz Merino, que fue nombrado delegado territorial de la Junta en Segovia. Con estas imágenes volvemos con más actualidad parlamentaria el próximo viernes.